Bien, entonces nosotros vimos tres fórmulas condicionales. Las fórmulas contar sí, la fórmula sumar sí y la fórmula promedio sí. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Las fórmulas promedio sí y sumar sí tienen una particularidad. A diferencia de contar sí, tienen tres componentes. Pero ¿qué pasa? Tiene tres componentes cuando tengo una condición por un lado y un rango de suma por el otro. Si el rango de suma está en el mismo lugar que la condición, solamente tengo que usar dos componentes. Lo voy a explicar de forma más sencilla. Vamos a suponer que voy a hacer dos sumas acá, una con tres componentes y otra con dos. Vamos a sumar los sueldos de la casa matriz. Entonces vamos a poner acá sueldo, casa matriz. Bien, vamos a dejarle un huequito. Vamos a marcarle. Ahí está. Y ahora acá vamos a poner sueldo mayor a 50.000 pesos. O sea, tengo dos condiciones. Vamos a hacer primero uno y después el otro. Para hacer el de la casa matriz, yo tendría que poner la siguiente fórmula. Igual, voy a sacar el cursor así lo vemos fácil. Igual, sumar punto sí, abro paréntesis, me dice el rango, el criterio y el rango de suma. El criterio sería casa matriz. Entonces primero tengo que poner dónde se encuentran las celdas que dicen casa matriz. Y se encuentran acá, en C. De C2 hasta C112. Bien. Perdón, ahí está. Segundo elemento. ¿Cuál es la condición o cuáles tiene que sumar? Tiene que sumar solamente los que dice casa matriz. Entonces tengo dos formas de hacer esto. Forma 1. Punto y coma. Escribo casa matriz. Cierro comillas. O, que es más sencillo, marco una celda que coloque esa palabra. Es decir, una celda donde esté escrito casa matriz. En este caso la primera celda que dice casa matriz es la celda C3. Entonces directamente hago ahí. Sumar, sí, de C2 a C112 aparece el mismo contenido que C3. Una vez que tengo la condición, ¿qué es lo que quiero sumar? Quiero sumar los sueldos. Entonces va a ser el mismo rango 2, 112, pero cambiándole la letra. ¿Por qué? Porque el sueldo está en D. Entonces arrastro hasta de D2 a D112. Me va a sumar, lo voy a poner en formato moneda, así es más fácil. Y me va a decir que la suma de todos los sueldos de casa matriz son 2.200.000. Bien, acá tengo tres elementos. Rango de la condición propiamente dicha y el rango de suma. ¿Por qué? Porque la condición y el rango de suma están en dos celdas distintas. Una está en C y otra está en D. Pero si yo tengo que sumar los sueldos mayores a 50.000, el rango de suma está en el mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace así. Sumar, punto sí, abro paréntesis, rango del criterio, que sería el mismo que voy a sumar. Entonces, marco todo y le pongo que eso sea mayor a 50.000. Perdón, mayor, ahí está. Acuérdense que si abren una comilla la tienen que cerrar. Entonces, sumar sí de D2 a D112
aparecen cifras mayores a 50.000. Listo. ¿Por qué no tuve que poner el tercer elemento? Porque el criterio de suma y la condición estaban en la misma celda. Es decir, el sueldo que yo iba a sumar, la condición era que ese mismo sueldo sea mayor a 50.000. Entonces, ambos rangos estaban iguales. En vez de ponerlo dos veces, o sea, en vez de poner sumar sí de D2 a D11, punto y coma, mayor 50.000, punto y coma, D2 D11, directamente pongo el rango que quiero sumar y la condición. Y ya está. No tengo que hacer otro tipo de operación. Solamente funciona si el rango de suma y la condición están en la misma celda. Fin del video 1.